Bienvenidos amigos a un nuevo video de doble filo. Hoy les traigo el Mateando Tranqui número 10 con Magda Núñez, la fundadora de Una Voz Diferente. La charla que vamos a tener creo que va a ser de mucha edificación para ustedes, así que sé que dura bastante, pero traten de escucharla entera y traten de disfrutarla y de prestar atención porque vamos a charlar de varias cosas. Batalla cultural, vamos a charlar de su experiencia como una persona que da la batalla cultural. Vamos a hablar de la importancia de Javier Milei en América Latina, la importancia de Nayib Bukele en América Latina. Vamos a hablar muchas cosas, feminismo, qué es la mujer, qué es mujer, eh, un montón de cosas. Así que te invito a que te suscribas a este canal. Recordá que puedes unirte a la comunidad, eso ayuda un montón porque ayudas de una manera económica y eso es obviamente muy bienvenido. Ya que este proyecto de doble filo no lo financia nadie, es muy bienvenida la ayuda económica. Aún si no podés, puedes suscribirte, darle like, comentar y compartir este canal para poder llegar cada vez a más personas. Así que nada, arrancamos, les dejo con la charla del Mateando Tranqui número 10 con Magda Núñez y nada, bienvenidos a doble filo. Bueno, acá estamos con Magda Núñez de Una Voz Diferente, fundadora de Una Voz Diferente. Magda, muchas gracias por aceptar esta charla y bienvenida a Doble Filo. Muchas gracias, Kev. Estoy muy emocionada para la conversación que vamos a tener, así que desde aquí, desde Perú, te mando un fuerte abrazo. Muy bien. A todos los que están escuchando, voy a dejar las redes sociales de Magda abajo y también su canal de YouTube, que es Una Voz Diferente, para que vayan a ver su contenido, que es muy bueno y además es muy edificante, así que vayan a escucharlo y demás. Y síganla y apóyenla. Pero vamos a arrancar con la charla y una de las primeras preguntas, una de las primeras cosas que quiero que charlemos es sobre tu testimonio de ser una voz diferente. Porque una de las cosas que te planteaba antes es de que sí, somos una voz diferente, ¿no? Pero todos tenemos un momento en el que decidimos, todos me refiero a los que damos la batalla cultural públicamente, en el que decidimos que nuestra voz se tiene que escuchar. ¿Cuál fue tu momento clave de decir, este momento me hizo que quiero que mi voz se escuche, quiero que mi voz, que es diferente al resto, sea relevante, sea importante? Buenísima pregunta, muchas gracias, Kev. Mira, si tengo que pensar en un momento en específico, yo me remonto a mis últimos años de colegio cuando comencé a participar más en debates de tipo modelo de Naciones Unidas, donde obviamente lo que debatíamos eran temas coyunturales a nivel internacional, muchos de ellos claramente relacionados a la Agenda 2030, ¿no? A la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y uno de los puntos que estaba en boga en ese momento era justamente el tema de empoderamiento femenino. Y a mí me gustaba ese tema y comencé a tocarlo mucho más. No solo creo que en los debates, la verdad es que creo que aprovechaba para hablar sobre empoderamiento femenino cuando tenía alguna exposición que hacer, en fin, yo podía escoger el tema o hacer algún video, etcétera. Pero me comencé a dar cuenta que, si bien es cierto, yo me sentía una mujer, vamos a decir, en ese momento también le decía empoderada, pero me sentía una mujer muy capaz de hacer varias cosas y que el hecho de ser mujer no me lo iba a impedir. Ciertamente también era alguien que, o soy alguien que al día de hoy creo que de alguna manera algunos estereotipos con los que yo había crecido también los rompía y eso me gustaba porque eso también como que marcaba la diferencia. Habían cosas que yo hacía que no necesariamente como que te lo esperabas por el hecho de ser mujer, vamos a decir. De igual manera, yo no tenía esa perspectiva que comencé a notar dentro del movimiento, que en ese momento yo no sabía que era movimiento feminista, o sea, no tenía idea de qué era, ¿no? Yo solamente escuchaba el tema del empoderamiento femenino, pero comencé a darme cuenta que en ese discurso que te decían, ay, si vamos a volver mujeres empoderadas, en medio de eso estaba la idea de
vamos a volvernos como que mejores que los hombres o vamos a colocar a las Mm. mujeres por encima de los hombres. Y entonces yo decía, no entiendo esto porque se supone que a mí me estás hablando de igualdad, de buscar una igualdad, ¿no? De darle la posibilidad a las mujeres de llegar, digamos, a cumplir sus sueños y metas, etcétera. Pero ahorita yo comienzo a ver que en realidad lo que estás buscando es como, pareciera más como una venganza hacia el hombre. Y entonces a mí eso desde Interesante. un inicio no me cuadraba. No sabía explicarte como el día de hoy, digamos que ya tengo un mayor entendimiento de lo que es el movimiento feminista. En ese momento solamente creo fueron los valores y principios con los que también había crecido que me permitieron darme cuenta que algo andaba mal ahí. Y entonces fue cuando dije, bueno, yo creo tener una perspectiva distinta aquí. Ciertamente quiero ser esa voz que cuando hable sobre el empoderamiento femenino, que igual me parece un tema importante, el poder animar a las mujeres, ayudarlas a llegar a cumplir sus sueños, a sentirse capaces, etcétera, o sea, explotar sus talentos, etcétera, etcétera, lo voy a hacer pero con una perspectiva distinta. Entonces, para mí, si bien es cierto en ese momento no es que haya creado el canal, para mí yo lo recuerdo como el momento en el que dije, sí, ahora sí me voy a comenzar a esforzar en levantar mi voz, marcar esa diferencia. ¿Y por qué es diferente? Porque, claro, hoy en día escuchamos muchas voces, estamos en un mundo hiper globalizado, las redes nos han hecho estar conectados muy fácil y hay muchas voces. Entonces, la tuya es diferente, pero ¿diferente a qué? Me encanta esa pregunta también porque de hecho es algo que constantemente me la hago, no porque no la tenga clara, sino porque quiero siempre recordar qué es lo que desde un inicio para mí significó marcar la diferencia. Mm. Te voy a ser muy honesta. O sea, cuando yo empecé y cuando comencé a notar que me gustaba hablar sobre estos temas de coyuntura internacional y de batalla cultural, cuando todavía no sabía que así se llamaba, digamos, los temas que a mí me interesaban, pero tenían que ver con la cultura, a mí me encantaba dar la contra. O sea, pero porque como yo he tenido, digamos, formación y constante práctica en oratoria, me gusta mucho, cuando uno empieza a hacer un discurso, siempre buscas un gancho, siempre buscas llamar la atención, o jalar la atención en los primeros Ujú. segundos. Entonces, algo que a mí me parecía una muy buena estrategia para hacerlo era decir algo que nunca te esperabas desde la posición en la que yo estaba, pero luego comenzaba a explicarlo. Y entonces a mí me encantaba eso y siempre buscaba cómo darle como la vuelta al asunto y decir, oye, ya, para mí eso era como, este es el factor diferencial en mí. Ahora bien, cuando comienzo a adentrarme más a estos temas sociales y cuando ya decido empezar con una voz diferente, pero ya oficialmente, que eso fue el 2022 recién, Mm. y todo lo que te estaba hablando ha sido como que a partir de 2017. Pero bueno, ya 2022, yo sabía que Dios había colocado este proyecto en mi corazón desde el 2017. Y cuando luego empiezo oficialmente, la pregunta fue a él principalmente, ¿no? ¿Cómo quieres que yo marque la diferencia aquí? Porque con todo lo que yo haga, yo quiero glorificarte a ti, entonces me importa saber qué diferencia es la que quieres que yo marque, ¿no? Yo soy una chica cristiana que se va a poner a hablar sobre estos temas, entonces, ¿cuál es la diferencia que quieres que marque? Y lo que principalmente me resaltó fue el amor. Entonces, para mí, lo que marca la diferencia en nuestro discurso y en nuestra voz es el amor. Y que me parece tan importante en la batalla cultural porque lamentablemente de nuestro lado, del lado pro vida, del lado pro familia, podemos caer también en el error de por querer enfrentar al otro y traer abajo sus argumentos, terminamos trayendo abajo a la persona. Y ese es un grave error, especialmente si es que tú puedes ver un poco más allá de que esta no es solo una batalla que se da a nivel terrenal, sino que realmente hay un trasfondo mayor. Y entonces, desde la perspectiva de alguien que se reconoce como hijo de Dios, uno debe entender que
nuestra comisión mayor es siempre ir por más almas, o sea, que más personas conozcan a Cristo. Y tú no puedes comunicar, digamos, odio y rencor hacia otras personas, por el contrario, siempre tiene que ser amor. Y creo de verdad que muchas de las personas del lado feminista, del lado pro aborto, de aquellos que lamentablemente han sido ya ideologizados, ¿no? Con todo el tema de género, yo creo de verdad que muchas de esas personas de verdad, les falta amor, les falta gente que pueda sentarse y decir, oye, puede que tengamos perspectivas muy distintas, pero te voy a mostrar amor pese a eso, ¿no? Entonces, sí, ese es principalmente el factor diferencial que, nuevamente, siempre me gusta aclarar, es un amor que modela a Dios en ese sentido, no es un amor condescendiente, es un amor que te va a decir la verdad. Entonces, aunque la verdad duela y te roce, yo te lo voy a decir porque te amo, ¿no? O sea, ese es parte de mi amor, pero yo voy a atacar constantemente al progresismo y todas sus agendas, pero a la persona siempre voy a mantener el amor, ¿no? Es muy interesante lo que decís, porque es verdad, muchas veces nosotros, por el afán de dar la batalla cultural, por el afán de derribar, como vos decías, esos argumentos que se levantan, por ahí nos olvidamos que la lucha no es contra la persona que da el argumento, sino es la lucha es más allá, va más allá. Eh, y es muy bueno lo que decís porque es verdad, eh, muchas veces nos pasamos de rosca y muchas veces nos olvidamos el verdadero propósito de cuál es la batalla cultural de un cristiano, que no es derribar la ideología del otro, sino más bien que el otro se convierta a nosotros. Eh, y, y, es muy bueno, me pareció excelente lo que dijiste y del punto de vista que lo dijiste. Eh, ¿Alguna vez dudaste? Vos me contabas recién que arrancaste a gestar esta idea, a gestar esta idea de una voz diferente, el proyecto este que tenés en 2017. Del 2017 a 2022 pasó muchísimo tiempo. ¿Alguna vez en ese tiempo dudaste, dijiste, esto no es para mí, esto que lo haga otro, no lo quiero hacer? Ay, sí, y para no mentirles, o sea, hay momentos hasta ahora en los que no son Hoy mismo. pensamientos que hoy dudé. No, bueno, pero creo que humanamente uno va a enfrentar esos momentos. Y es ahí donde tienes que tener muy en claro la visión que tienes con tu proyecto, el propósito que no solamente tiene el proyecto, pero que tienes tú como persona para de verdad, aunque vengan esos pensamientos, tú los botes para un lado y digas, no, puede ser que hoy día no sea mi mejor día. Puede ser que hoy día de verdad la haya regado más de lo que lo haya hecho bien, pero gracias a Dios, así sus misericordias son nuevas todos los días, entonces yo no tengo por qué pensar que no voy a poder seguir avanzando y yo decido más bien perseverar, ¿no? Mi mamá, una vez conversando con ella, usualmente uno siempre dice, no, bueno, ya, mañana es un nuevo día. Pero ella comenzó a decirme, no, no, ni siquiera tienes que pensar que todavía mañana es un nuevo día. Es como, el siguiente minuto ya es un nuevo minuto. O sea, así de próximo tienes que poder tú como comenzar a reenfocarte en esos momentos de duda que puede haber, porque somos seres humanos, va a haber. Pero entonces, ¿cuán enfocado estás y cuán claro tienes ese propósito, ¿no? Especialmente si es un propósito que Dios le ha revelado para ti y el llamado que tiene para ti. Entonces, bueno, sí, pasó como 5 años, mis matemáticas. Bueno, sí, más o menos desde el Más o 2017 hasta menos. el 2022 que yo decido con fecha exacta, meses, por ahí vamos a decir 5 años. Entonces sí, es bastante tiempo. Pero yo tuve ese proceso de que todavía no tenía claro el propósito, no había identificado, todavía no había convencido realmente del llamado que tenía. Y por eso este proyecto, Dios me dio el nombre y lo colocó en mi corazón y a través de la confirmación de quien en ese momento todavía no era mi pastor, pero hoy en día sí lo es, sin conocerme tanto, realmente
tuvo un día que yo pude asistir a esa iglesia, ¡pum! Me lo confirmó y me dijo, eso es lo que Dios quiere que hagas. Y yo, ya, Wow. eso fue el 2017 y me demoré porque mucho tenía en mí, no solo, no sé si duda en ese momento, pero era temor, ¿no? Era mucho Mm, temor a fallar, era temor a que voy a empezarlo y no lo voy a continuar y que lo voy a dejar a medias. Y eso era algo que se comenzó a que continuó a lo largo de esos años. Entonces había momentos, si ustedes entran, no por Cherry, pero si ustedes entran al canal de YouTube de Una Voz Diferente, van a darse ajá. cuenta que nuestro primer video, de hecho, o sea, primer video es 2016. Y uno que no tiene nada que ver probablemente con todo lo que hago yo, pero bueno, lo dejé ahí por recuerdos. Pero después del 2017 habré grabado uno que otro. Luego el 2020, 2021 grabé una serie de entrevistas a congresistas porque era época de elecciones a nivel nacional. Y así como uno que otro video que aprovechaba a grabar, pero no era algo constante. Y para mí Claro. era eso de, puede ser que falles, no vas a continuarlo, hasta que el 2022 Agustín Laje vino a Perú y a presentar su libro de batalla cultural. Qué bien nos ha Y hecho Agustín Laje yo a lo la amo. juventud. A la yo, juventud latinoamericana, qué bien nos ha hecho. sí, Porque no, no sé si él seguramente lo sabrá, muchos se lo dirán, pero él eso lo fue, vi. seguramente fue el puntapié de muchos de nosotros, porque Y sí, 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 eh, sí, la punta de lanza para despertarnos. tal cual. Y de verdad, Dios lo ha usado grandemente. Y para mi vida, porque de verdad es Nessa, tuvo como una pequeña reunión, no fue una conferencia grande, realmente fue una conferencia más chiquita con jóvenes que estaban interesados en dar la batalla cultural y yo fui porque conocí a alguien que me conocía de haber apoyado en otro proyecto y me dijo, hey, yo creo que te puede interesar aquí y yo no llegué a ir a su conferencia grande, entonces dije, por favor, ayúdame a ir a esta porque no me voy a perdonar no haber intentado ir a esa conferencia de jóvenes. Entonces llego y ese es el primer video oficial de contenido de Una Voz Diferente que lo pueden chequear en YouTube porque justo nos comentan los desafíos que enfrentamos los jóvenes cuando damos la batalla cultural y uno de ellos me marcó porque sentí que me cacheteó directamente a mí porque decía que a veces los jóvenes somos como fuegos artificiales, que tienes toda la pasión y comienzas y haces contenido y explotan las luces bacán y luego se disipa y desapareciste. Entonces yo dije, no puede ser, me lo estás diciendo a mí, yo desaparecí, ya no lo voy a hacer. Y ya, entonces a partir de ahí ya no hemos parado. Qué bueno. Sigo pensando en que Agustín Laje, Nicolás Márquez, han sido de tanta bendición, porque también, cuando yo arranqué, a mí nadie me preguntó, pero te voy a contar igual, No, porque yo mi te edad es pregunto, ¿cómo arrancaste? No, yo completamente diferente a vos. Una persona súper introvertida, me costaba muchísimo hablar con la gente, relacionarme con la gente, y mucho más hablar en público o hablarle a una cámara. Eh, y me empezó a gestar en mí, así como te pasó a vos, en 2018. En 2018 en Argentina estuvo muy fuerte la lucha contra el aborto. Y fue literalmente una ola celeste contra una ola verde, pero muy zarpado. Y en mi escuela, yo iba a la secundaria en ese momento, en mi escuela también fue una lucha muy fuerte, muchas feministas, muchos pañuelos verdes, mi escuela era una escuela muy de izquierda, con una ideología bien marcada. Y en ese momento, justamente hoy, me manda un amigo de esa época que me decía, me acuerdo cuando empezamos a dar la batalla cultural en la escuela y ni sabíamos, eh, porque nosotros discutíamos hasta con las profesoras, porque a mí me daba mucha rabia y a veces también por ahí si hay alguien que no sabe cuál es su propósito, no sabe dónde está su lugar, me acuerdo una prédica de Dante Gebel que decía, fíjate qué es lo que te da rabia. Porque a mí me daba mucha rabia todas estas mentiras que se decían y que se sepa que sean mentiras, ¿no?
Y ahí empecé a gestar todo esto de la batalla cultural. Ahí conocí a Agustín Laje. Antes yo ni me interesaba en estos temas políticos y esas cosas, yo a mí nada. Y bueno, ahí me empecé a interesar, me empezó a gustar hasta que en 2021, sí, 2021, cuando arranqué el segundo año de facultad más o menos, me sale la idea de hacer un podcast. Yo no sabía que a mí me gustaba el periodismo, y ahora sé que me encanta el periodismo. Me ha pasado, me ha pasado. Yo no sabía que a mí me gustaba. Es más, yo, como te dije, ni estaba en mis planes ni siquiera hablarle a nadie. Y es más, mi sueño era ser futbolista, imagínate, nada que ver. Bueno, es argentino, ¿no? Claro, Por bueno, ahí. está la sangre. Sí. Pero, y dije, bueno, no soy futbolista, no voy a ser futbolista, voy a hacer, Lo hace. voy a hacer algo relacionado con el deporte. Iba a estudiar Periodismo periodismo deportivo. deportivo, exacto, y mi mamá, bendito sea mamá. Las mamás, es que algo tienen las mamás. No, mira, de verdad, paréntesis, ser mamá de un batallador cultural, o sea, te vuelve una mamá batalladora cultural y wow, o sea, yo aspiro a ser una mamá así y mi mamá es el mejor ejemplo. Continúa, seguro tu mamá igual. Bueno, mi mamá, muy guiada por Dios, supongo, le manda un mensaje a una periodista de acá, de Entre Ríos, donde yo vivo. Le dice, ¿qué estudiaste vos? Remandada mi mamá, ¿viste? ¿Qué estudiaste vos para llegar a donde estás, qué sé yo? La chica le contesta. Es impresionante porque una chica, muchos seguidores, muy, muy famosa, que le contesten a una señora random de por ahí, es muy raro. Y la chica esta le contesta, y ahí conozco la carrera de comunicación social, me meto a ver qué daban en comunicación social y me encantó. Y yo estaba mucho con el tema de seguir a Agustín Laje. Yo no sabía que quería ser una voz diferente, pero es que el nombre de tu canal da para decirlo. Esa es la idea. Hasta que conocí eso, hasta que Dios me llevó por ahí. Es más, entré muy tarde a la facultad y me aceptaron de milagro porque yo estaba encaminado para estudiar periodismo deportivo. Dije, si me contestan el mail, voy y estudio. Cuestión que en el segundo año de la carrera damos el tema de radio, podcast y contenidos así, y me encantó, me fascinó. Desde ese momento estuve diagramando en mi cabeza, pidiéndole la guía a Dios, que me conecte con personas que me ayuden y demás. Y ahora es doble filo, que todavía va creciendo, pero es algo que a mí me encanta y me fascina. Y no sé por qué llegué a este lugar, pero sentía de decirlo. A la gente que No, nos me está, encanta, me encanta. a A la mí me gente, gusta conocer también. a la gente que nos está escuchando, si no saben qué hacer, si no saben cuál es su propósito, busquen qué es lo que los mueve. Qué es, hay una parte en la Biblia que dice, iban dos personas caminando por el camino, después de la resurrección de Jesús. Jesús está con ellos, les habla. Ellos no sabían que era Jesús. Y ellos decían, había algo mientras esta persona hablaba que ardía dentro de mí, más o menos parafraseándolo. Entonces, si no saben qué hacer, busquen cuál es eso que los enciende, eso que los mueve, eso que le da esa rabia de decir yo no me puedo quedar callado. Busquen eso, porque eso es clave. Ahora, la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué conlleva ser una voz diferente? Porque eso supongo, porque a mí me pasa, que pueden llevar cosas buenas, como conocer gente, pero también pueden llegar cosas malas, como comentarios negativos, como bajones, etc. ¿Qué conlleva ser una voz diferente? Es una pregunta fuerte. En realidad creo que Me es algo imagino. que igual y voy descubriendo de a pocos con el tiempo que lo llevo haciendo, porque posiblemente el tema de los comentarios negativos era algo que me lo esperaba, porque en general, no solamente dando la batalla cultural sucede, sino que creo que toda nuestra generación
ya está bien concientizada, o en todo caso somos conscientes de que no importa el contenido que coloques en redes sociales, siempre vas a encontrar comentarios que son de hate hacia ti, porque hay gente que Ujú. simplemente entra para echarle hate a los demás. Entonces, de alguna manera, sí, eso como yo lo veía venir. Um, y el haber podido trabajar con Dios desde tan chiquita, mi identidad en Él, me ha ayudado a poder hacerle frente a ese tipo de comentarios que creo viene a ser una de las partes negativas de exponerte como una voz diferente, como una figura pública eh, en la esfera digital, ¿no? En los medios de comunicación, etcétera, como una figura pública, ¿no? Un consejo que me dio mi pastor y que capaz a ustedes también les puede servir, ¿no? Porque yo decía, bueno, en fin, son comentarios negativos, uno que otro, pero a veces es interesante leerlos para ver si hay algún feedback que de verdad lo puedas tomar, ¿no? Pero en medio de buscar esos, también te encuentras comentarios que son muy hirientes. Y él Ujú. me decía, tú tienes que orar para que Dios te ayude a poder ver y leer esos comentarios y que solamente llegue a tu mente, pero que no baje a tu corazón. Entonces, puedes procesarlos para mejorar tu contenido y que no llegue a tu corazón para que comience a como que tú cuestionar tu identidad en Cristo. Entonces, me encanta ese consejo hasta el día de hoy y me parece muy práctico, así que pues se los extiendo a ustedes. Ciertamente esa es una parte, creo que negativa de, la parte positiva, sin embargo, me parece lo supera mucho más, porque cuando comencé, no conocía realmente a muchos jóvenes que estuvieran también dando la batalla cultural, pero apenas comencé a ir al Congreso de la República para cubrir algunos eventos de los que yo me enteraba o comenzaba a crear contenido en redes, algunos se acercaban, a otros los iba conociendo porque pues veía que frecuentemente también iban a esos eventos y comencé a hacer muchos más amigos y al día de hoy tengo varios amigos que además también son cristianos porque pues me los encontré ahí. Hay una organización acá en Perú que se llama Juventud Pro Vida Perú y que tiene diferentes sedes en otras distintas regiones del país. Y ellos, varios de ellos también son cristianos y a mí me encantó porque dije, no estoy sola de esto, acá hay más hermanos, o sea, y no solamente gente que da la batalla contigo, sino que es, son hermanos en la fe, o sea, realmente son Ujú. familia, entonces tienen esa misma perspectiva y esa misma carga, ¿no? En el corazón que la coloca Dios. Entonces, ese es otro nivel ya de amistad o de relación que puedes formar dentro de la talla cultural, pero ciertamente para mí eso es algo muy positivo. Otra cosa muy positiva que conlleva ser una voz diferente es constantemente estar formándote, porque todo el rato tienes que estar actualizado de cómo va creciendo y avanzando el progresismo, no solo a nivel de noticias, no a nivel de coyuntura, sino también a la teoría que hay detrás de los movimientos progresistas, no solamente de ese lado, por supuesto también de nuestro lado, que gracias a Dios estos últimos años nos hemos comenzado a ganar con un montón de libros que nos enriquecen de nuestras Ujú. diferentes referentes en la batalla cultural, que ahora todos están lanzando libros y a veces me la ponen difícil porque todos han lanzado en esos últimos 2 años y así como 2, 3 libros y ya no leo tan rápido. Entonces, pero todo, o sea, igual es súper chévere saber que ahora tenemos bastante teoría para nuestro lado, o sea, para dar la batalla también, que creo que era algo que faltaba, porque del otro lado hay hasta, Sí. tanto contenido. Pero bueno, entonces siempre tienes que estar formándote. Y creo que eso te ayuda a crecer también como persona, o sea, te ayuda a salir de tu burbuja, a ser más consciente de lo que sucede importante a nivel nacional, ¿no? Que eso depende de cada uno, ¿no? De en qué país estés, pero también a nivel internacional. El progresismo es algo que copia y pega muchas veces Sí. sus estrategias. Entonces, Muchas veces yo diría siempre, pero ahí sí. sí.
No, el mayor ejemplo es cómo hacen que el aborto entre a nuestras naciones. O sea, Sí, siempre que vean las tres causales, gente, sepan que siempre. va a llegar a, o sea, lo que quieren es Sí, llegar a despenalizar por completo sin ningún motivo como médico específico, en fin. Pero bueno, eso es otra cosa positiva, creo yo. Y otra cosa que bueno, podría ser, no sé si negativa, pero que no lo esperaba y que me impactó más que los comentarios negativos, creo que era o sea, la responsabilidad que implica ser una voz diferente, y la responsabilidad que hay en dar estas batallas. O sea, cuán, ¿cómo decirlo? Cuán heavy, cuán fuerte es el hecho de heavy saber también que, sirve. sí, el hecho de saber que lo que estás haciendo es, por ejemplo, abogar porque no se maten a bebés que están dentro del Sí, vientre de su madre y que bien pudiste ser tú, que bien pudiste, que pude ser yo también. Entonces es como te pones a dar cuenta que de lo que estamos hablando son vidas y eso de verdad es una gran carga de responsabilidad y a veces puede pesar mucho y puede ser como, wow, o sea, uno tiene que también aprender, debe aprender a no abrumarse porque a veces puede verse tan grande la batalla y te hace sentir tan chiquito y, y eso puede causar que digas, no, yo ya lo dejo aquí porque lo que yo hago no es suficiente o no va a ser la gran cosa o esto es demasiado para mí, el saber que por ejemplo, está dando la batalla cultural y hoy, que es lunes, lunes 4, sale la noticia internacional de que Francia ya ahora tiene su constitución blinda el derecho al aborto, ahora tienen una garantía constitucional para poder sí. acceder o defendernos su acceso al aborto. Es como, ah, esas cosas era lo que de pronto yo no esperaba que fuera así de fuerte, pero nuevamente ahí importa muchísimo tener tener claro tu enfoque, la fuente de tu esperanza, tu propósito, para poder seguir siendo una voz diferente pese a lo que sucede alrededor. Sí, sí, porque muchas veces el panorama internacional, eh, uno lo mira y dice, está difícil, está complicado, Sí. eh, pero yo lo tomo, yo lo tomo más chiquitito. Lo tomo con que una persona cambie la Mm, perspectiva en que ve las cosas, con que una persona diga, ah, no, capaz que estoy equivocado y busque la verdad, con que ujú, una persona, escuchándome a mí, busque la verdad, yo estoy satisfecho. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, eh, me puse muy fuerte con el canal justo el año pasado, que fueron las elecciones acá en Argentina. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago si gana Massa? ¿Qué hago si Massa es presidente? ¿Qué hago si el kirchnerismo gana y la izquierda gana y lo peor viene para el país? Y el panorama estaba posible, porque es verdad que Milei arrasó en las PASO, Milei después se quedó en las generales y Massa estaba con chances. Es impresionante que el ministro de Economía en ese momento, que tenía el país destrozado literalmente, tenga chances de ser el próximo presidente, pero la tenía. Y estaba ese miedo de decir, ¿y qué pasa? ¿Me voy a Argentina? ¿Busco irme a cualquier lado si gana Massa o me quedo a pelearla? El panorama era feo. Gracias a Dios, Argentina despertó, pero que eso después lo vamos a tocar más en profundidad. Pero sí, no queda más que nosotros que entendemos la responsabilidad, supongo que, bueno, vos claramente la reentendés, pero no queda otra que seguir peleando, porque es algo, creo, hoy vi unas historias tuyas en tu Instagram eh, que decía que nosotros sabemos como cristianos que el mundo cada vez va a ir a peor.
que la maldad va a aumentar, pero que nosotros tenemos que seguir en la lucha. Y eso creo que es la clave para mantenerse firme y mantenerse dando esa lucha. Y Total. hablando de luchas, vamos a pasar a hablar de la batalla cultural. Eh, ¿Por qué es necesario combatir la ideología de género? Creo que ha sido una de las más grandes mentiras de nuestra generación y que lamentablemente ha perjudicado más a nuestra generación. O sea, no por nada vemos que ahora en Estados Unidos la forma en que ha crecido la población de jóvenes que se identifican dentro de todo el abecedario de LGTB, más, y etcétera, etcétera, porque la verdad es que creo que nace una nueva letra todos los días. Sí, un N Es, infinito. sí, total, infinito. Ha causado una crisis de identidad tan grave que no sabemos ni definir qué es una mujer, ya tampoco se puede definir qué es un hombre. Y entonces, ¿qué produce eso? Toda una generación, porque de verdad ahora sí es toda una generación que está creciendo y que va a asumir los nuevos roles de liderazgo en sus respectivos países y en las distintas organizaciones internacionales, que ni siquiera saben quiénes son ellos mismos y van a pretender tomar decisiones igual para todos los demás o para todo un país, para toda una población, cuando ni siquiera saben identificarse o saber decir quiénes son, ¿no? Entonces, creo que es la mentira más grande y que ha calado más, que ha tenido mayor, digamos, efectividad para poder calar en la mente de nuestra generación, y es la que más daño le ha hecho. Y hoy podemos verlo, o sea, hoy por hoy podemos ver algunas de las consecuencias que sufrimos o que sufre nuestra generación. Entonces, pese a que igual, digamos, esa es la realidad que vemos, creo que debería llamarnos más la atención a decir, necesitamos hacerle un frente a esto. Necesitamos hacerlo porque todavía tenemos una generación a la cual podemos advertir y de la cual podemos salvar de la ideología de género. Si de alguna manera va, digamos, va a servir, suena feo, pero si de alguna manera vamos a transformar lo que ha sucedido en nuestra generación para algo positivo, es que tenemos como ejemplo, o sea, ahora sí tenemos ejemplos para poder mostrarle a la siguiente generación, mira, si sigues por este camino, esto puede pasar, o esto es lo que va a pasar si sigues y te crees las mentiras de la ideología de género. Entonces, realmente creo que es una gran responsabilidad para los padres de familia, en primer lugar, porque ellos son los primeros en la crianza, no son responsables de la crianza de sus hijos, Creo que ahí está la pero, clave. pero también, y esto es algo que me encanta decirlo, porque yo no soy madre de familia todavía, ¿no? Lo que yo soy es hermana mayor. Tengo una hermanita de 3 años y tengo un hermano de 12 años. Y yo también siento una gran responsabilidad como hermana mayor, además que también tengo primos por doquier y muy chiquitos, de ayudarlos desde ahorita a formar un pensamiento crítico. Y no es adoctrinarlos, porque algunos dicen, ay, no, pues ya tú dices que la ideología de género se le adoctrina a los niños, pero todo es lo mismo en tu casa. No, o sea, yo, y sé que mis padres no lo hacen, no lo han hecho conmigo, y yo no lo hago con mis hermanos y con mis primos, lo que trato de hacer es enseñarles a tener un pensamiento crítico. Les hablo con verdad, o sea, en base a la verdad, y luego les digo, esto es lo que tú ves en estas series, dependiendo de la edad que tengan. Mi hermano, por ejemplo, niño para 12, es bastante maduro, entonces hay varias series y películas que él ha identificado y dice, oye, hermana, esto no está bien, o sea, esto se ve raro. ¿Por qué constantemente tienen que poner un personaje homosexual? ¿Por qué todas mis series ahora tienen eso? Entonces, con esas preguntas que creo son naturales de un niño, ¿no? Entonces ahí comenzar a conversar, ayudarlos a analizar para que cuando yo no esté presente, cuando yo no pueda ayudarlo a mi hermano, cuando él vaya al colegio y sus compañeros comiencen a hablarle sobre estos temas, él la tenga más clara y él sea capaz de él mismo
poder responder. Entonces, ¿por qué hacerle la batalla a la ideología de género hoy? Es porque tenemos una generación que todavía podemos salvar y recuperarla, ¿no? Qué bueno el ejemplo que diste. Eh, Tocaste un tema que a mí me parece central, que yo te lo dije que es la clave. Yo creo que la falta de identidad en nuestra generación tiene que ver mucho por padres ausentes, que padres que no se han interesado, no solo, por ahí no padres ausentes en el sentido de estar presente en la casa o estar Ujú. presente con dando la comida, dando lo que se necesita, sino también ausentes en el sentido de esto mismo de formar el pensamiento crítico. Padres ausentes de todo lo que tenga relacionado, en mi casa es, o en la casa de mi abuela, más que nada, es la típica, acá no se habla de política. En la Mm. mesa no se habla de política porque es para discutir. Y desde que yo estoy metido en esto, cada vez más hablamos de política y cada vez discutimos más. Y yo le digo a mi abuela, le digo, a mí me encanta. Yo discuto con mi abuelo y yo digo, le digo a Tata, Tata, a mí me encanta hablar de política. Me encanta hablar de todo esto y me encanta que lo podamos charlar. Y bueno, él apoya a Milei. Peronista de pura cepa, apoya a Milei. Eh, eh, pero creo que es esto de formar el pensamiento crítico. Yo me identifico con lo que dijiste porque yo también tengo un hermano de 14, o va a cumplir 14, y y una hermanita que va a cumplir 2 años recién. Oh, Eh, están ahí. sí, nada que ver. Con mi hermano me llevo 9 años y con mi hermana 23 años. Una locura. Escúchame, yo también, con mi hermano me llevo como, no, siempre me confundo. Son 12 años, con mi hermano son 12 años y Me con mi pasa. hermana son 19. O sea, la niña puede ser mi hija. A mí cuando me veían con mis hermanos, hasta con mi hermanito, cuando yo tenía 15, ¿no? Y a mí me veían con él 2, 3 años, pensaban que era su mamá. Pero bueno. Vos sabés que, bueno, una anécdota que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, le voy a contar. Una vez íbamos, una amiga, yo y mi hermano veníamos de la iglesia en un colectivo, en un bus. Mm. eh, y, y en el colectivo sale a hablarle a un chico de Dios, de la nada. Entonces le predico, me pasa creo en ese momento era su Facebook, y le mando mensajes por Facebook, estamos hablando de yo, y me dice, no, muchas gracias, vos, tu mujer y tu hijo. Pero y yo le digo, no, no, es una amiga Espérate. y es mi hermano, pará. Y en ese No, momento habré tenido, no sé, 18 años, ponele, no me, me acuerdo. me identifico, me ha pasado, me ha pasado. Pero es el tema de tener hermanos mayor, ser hermano mayor con una distancia tan Con una grande, distancia grande, sí. que igual es hermoso, ¿ah? O sea, es una propia experiencia, porque no es lo mismo como que tener un hermano menor con el que yo crecí con esa idea, ¿no? Con el que voy a poder discutir y todo así como se ve en las series. No, no es así, pero el hecho de poder tener esta distancia, por ejemplo, con mi hermano, ahora estos eventos de batalla cultural y con Claro. una voz diferente que lo vamos a cubrir, me encanta poder ir con él. O sea, ahorita que él está un poquito más grande, que ya puede entenderlo, pero saber que igual él va a ser una voz diferente para su generación. Entonces es como yo descanso tranquila, yo me puedo enfocar, sí, posiblemente en dirigirme a su generación o más grandes en realidad, yo me dirijo como que gente también de mi generación, pero con, o sea, ya sé que la otra que viene como que con él también está cubierta. Y con mi hermanita de la misma manera. Pero sí, Claro. creo que tener hermanos menores de tanta distancia, igual dentro de la batalla cultural, te da una perspectiva interesante y una perspectiva única, porque también te ayuda a ver con ojos de padre o de madre de familia, sin necesariamente serlo, y entonces te ayuda a entender justamente la urgencia de dar la batalla cultural. Tal cual porque no lo hace solamente porque es una obligación y demás, sino que también, por lo menos en mi caso, para defenderlos a ellos, para guardarlos a ellos, ¿no? Así que está re bien. Mencionaste algo, para no irme ya de tema tanto, mencionaste algo de
el feminismo o la ideología de género no sabe definir qué es una mujer. Yo quiero que veamos un video, te lo mandé la otra vez. The word is woman. Woman, can I have the country of origin, please? I don't, probably England or Germany or something. Woman. Can I have the definition, please? Why don't you ask Judge 1 that question? Can I have the definition of woman, please? No. Why not? I'm allowed to ask for definitions, right? The thing is, a woman is a woman is So women. what she's trying to say is that each person gets to define for themselves what a woman is. So can you define it? No. Bueno, y ahí está, da un poco de gracia, lógico que da gracia, pero es así. El feminismo no sabe definir qué es una mujer. Hay algo que dice Agustín Laje, una vez lo escuché en algún video, que dice, en su momento, en su época, no le voy a decir con tanta definición porque no las tengo en la cabeza en este momento, pero en su época el hombre tenía como en su centro, como en su todo, a Dios. Lo desplaza a Dios y se pone a él mismo como el centro de todo. Y ahora en esta época de posmodernidad ha corrido al hombre como englobando todo, ¿no? Hombre y mujer, lo ha corrido y no hay nada en ese centro. Por ese motivo, por ese hecho, el hombre no somos capaces, o ellos no son capaces, los que defienden esa ideología no son capaces de definir qué es una mujer y tampoco son capaces de definir en cierto modo qué es un hombre, porque está todo desconstruido y construyen en algo que no tienen fundamento en sí. Porque podemos decir que sí, que el género es una construcción, pero una construcción fundada en la biología, en algo que es verdad, ¿no? Ahora, la pregunta es, primero, ¿lo ves así, como te lo estoy planteando? ¿Y cómo definirías vos a una mujer? Coincido con lo que mencionas, o sea, al inicio. Creo que esta época justamente de la que hablabas, ¿no? Del humanismo, cuando el hombre se pone en el centro de todo. Ahora, bueno, claro, cuando uno lo analiza, posiblemente ya ni siquiera no tenemos ese centro, todo es tan difuso, todo en la posmodernidad, en esta época, se cuestiona absolutamente todo en la base de que no existe una sola verdad, entonces todo es a libre interpretación de la persona. Creo que sigue mostrando, sí, y creo que sigue mostrando igual que existe un egocentrismo aún, porque es como tú te quedas en mi definición, en mi interpretación, en mi visión del mundo, etcétera, etcétera. Y entonces por eso es como que no hay ningún consenso. ¿Y cómo se va a vivir en una sociedad en la que no existen consensos? Pero específicamente sobre el tema, por ejemplo, yo diría algo tan sencillo como poder definir a una mujer y a un hombre. Ahora bien, entonces toca la pregunta, ¿no? ¿Qué es una mujer? Creo que cuando uno se acerca y se aproxima a esta pregunta, de nuestro lado, la forma más sencilla de responderlo es hablando sobre la biología de una mujer, ¿no? O sea, es poder describirla biológicamente hablando. Y de esa manera realmente marca la diferencia con quién es un hombre, porque son completamente distintos el uno al otro. Tienen características, en todo caso, muy distintas el uno al otro. Entonces, puedes definir a la mujer según su biología y en un principio puedes ganar ese primer debate, esa pregunta al inicio. Pero ¿por qué en todo caso lo digo de esa manera? Porque yo justamente ahora, este año había empezado una escuela de formación de líderes, haciéndole shout out al Instituto de Libertad y Acción para el Desarrollo, que es donde yo llevo ese curso que se llama Pro Líderes. A nivel internacional lo pueden llevar, así que creo que sí que están interesados. Pero en fin, justamente... ¿Hay algún link o algo así?
Sí, pueden buscar ilat.media Me lo o Ilat pasás y Media. lo pongo, me lo pasás y lo pongo en la descripción. La No hay problema. convocatoria está abierta hasta el 30 de abril. Muy bien, excelente. Pero bueno, Bien metido, bien justamente, metido. justamente en este curso, que lo menciono porque la primera clase que tuvimos era sobre filosofía, ¿no? Y antropológica. Entonces era algo muy interesante. Y una de las preguntas que salió dentro de la clase era qué es ser una mujer, ¿no? O sea, que justamente ahora es un debate, pero, y que muchas veces, y yo le planteaba esa idea al profesor, ¿no? Bueno, muchas veces nosotros como que definimos por biología, porque es lo más práctico para poder aclarar las cosas en un debate, sobre todo si tienes poco tiempo o si lo vas a tuitear, porque es mucho más sencillo, pues, ¿no? Pero creo que también puedes caer en el error cuando solamente llevas la identidad de una mujer a su corporalidad, al aspecto físico, sin tomar en cuenta otros aspectos que también la hacen ser quien es, ¿no? Hablando del alma, por ejemplo. Nosotros, igual como cristianos, sabemos que no solamente somos cuerpos, somos mente, somos espíritu, ¿no? Entonces, somos ese ser tripartito, ¿no? Pero no solamente es el cuerpo. Entonces, en estos últimos, digamos, meses, justamente a mí me gustaba como meditar en esa pregunta, pero para no complicársela a las personas, siempre voy a partir, especialmente dentro del contexto de la batalla cultural, por la biología. Y cuando tengamos esa base clara, entonces comenzaremos a seguir hablando sobre los otros aspectos, porque entonces ahí también comienzas a hablar sobre estereotipos, de cómo debería actuar una mujer, de cómo siempre se le ha como conocido a la mujer, que mucho tiene que ver también con el aspecto cultural, ¿no? De tu propio país, de tu propia comunidad, de tu propia familia, de cómo te han formado, y que son cosas que también al fin y al cabo te forman como persona y forman también quién tú eres, ¿no? Entonces, Mm. no es tan sencilla tampoco la respuesta como la queremos plantear desde el lado de derecha para poder ganar el argumento rápidamente, pero sí que es cierto que hay una verdad científica que desbarata por completo lo que dice el otro lado, que definitivamente no sabe definir lo que es una mujer, ¿no? Es Entonces, que lo que yo creo es que ese es el fundamento. O ujú, sea, porque, como te decía antes, sí es verdad que es una construcción y sí es verdad que hay muchos matices, como vos lo planteabas, pero también es verdad que esta construcción está planteada o está construida, valga la redundancia, en un sobre esa fundamento que verdad. es, Ajá. claro, sobre esa verdad. Cuando vos negás esa verdad, estás negando todo. Y es por Sí, eso que también no saben tampoco qué decir, porque los aspectos que vos me planteado son también, que son obviamente son muy interesantes y son también verdad, pero también son subjetivos en cierta parte. Entonces, por eso el argumento, y por eso también la búsqueda del otro lado de negar la ciencia, en este caso, que también es algo para charlar, porque a veces te toman la ciencia como para decir Dios no existe y después niegan la ciencia para decir una mujer no es solamente genitales. Entonces, lo usan a su conveniencia. Esa es clásica exacto, del progresismo, o sea, cuando te sí, sí, conviene lo usas, cuando no lo descartas. exacto. Eh, Así que sí, la pregunta es compleja en sí, porque también tiene que ver mucho con la identidad personal de cada uno. Pero hablando en términos de masas, si se puede, si se quiere decir, si se puede, eh, creo que el argumento de la biología o del biológico es el peso Sí. para mí. Ahora, ¿crees que, o te lo planteo de esta manera? Para mí, el progresismo y el feminismo ha desvalorizado a la mujer. ¿En qué sentido? Ejemplos. Podemos ver que en el mundo del deporte, disciplinas que eran pura y específicamente de la mujer, eh, hay hombres
que simplemente con el hecho de un DNI se lo apruebe, se meten a esas disciplinas y se transforman en los máximos ganadores, ¿no? Como que, no sé, yo quiero ser futbolista y, no me aceptan en el fútbol porque no soy tan bueno para el fútbol masculino, voy a jugar con las mujeres que por ahí puedo ganar más. Ahí está tu Eh, estrategia. ahí está. Capaz que sí puedo cumplir mi sueño. Voy a cumplir tu sueño. Hoy en día, Capaz que sí. Está todo permitido. ¿No? Y eso lo hemos visto en natación, hemos visto cómo los hombres, que obviamente con la maldad, en Argentina se conoce un caso, creo que en Córdoba, Agustín Laje lo ha hablado mucho, de un hombre que se sentía mujer y pidió el cambio para irse a una cárcel de mujeres y terminó violando a no sé cuántas y embarazando a una. Entonces, compartís conmigo que el feminismo y el progresismo ha desvalorizado el hecho de ser mujer? sí, totalmente. Todos los ejemplos que has puesto. Y añado, por ejemplo, de los concursos de belleza hoy en día. Y que Ese era ahora, otro. Exacto, sí, sí, me sí, olvidé. sí. Y que de hecho, o sea, quien dirige todo Miss Universo y los diferentes certámenes que están dentro de este universo, justamente es un hombre trans y por eso es que realmente se ha comenzado a impulsar mucho más esta agenda transgénero dentro de este espacio también, donde se supone que era un espacio que exaltaba la belleza, ¿no? Integral, vamos a decir, de la mujer, y ahora son los hombres los que están concursando y ganando algunos de estos certámenes. Entonces, te pones a pensar, se supone que este movimiento feminista era para poder reivindicar a la mujer, era una lucha social súper noble, basada en querer que las mujeres tomaran su lugar, ¿no? Y por eso hablábamos de empoderar a la mujer, y ahora ni siquiera pueden tomar su lugar, porque su lugar nuevamente lo están tomando hombres que se perciben como mujeres, que quieren lucir como mujeres, y que la agenda de la ideología de género les está dando toda la libertad para que ellos puedan, o mejor dicho, les está dando todas las bases legales para que ellos puedan justamente autopercibirse y obligar a otras personas que los traten según su autopercepción, y si no, pueden llegar hasta demandarlos si no lo hacen. Entonces es como volvimos a un punto cero o tal vez incluso negativo hacia el otro lado, porque donde la mujer ni siquiera tiene ahora herramientas legales para poder defenderse a sí misma y poder defender su lugar, ¿no? Ya no puedes, porque más pesa la autopercepción de otra persona. Entonces sí, es totalmente una desvalorización, porque si no se puede, cualquier persona puede ser mujer, y con cómo va progresando, ¿no? Todas estas agendas progresistas, si hasta a una persona puede autopercibirse como un animal, realmente el hecho de ser mujer ya no significa absolutamente nada en ese contexto. Entonces, que no tiene nada de valor. Completamente de acuerdo en ese sentido. ¿Por qué crees que hay mujeres que militan estas cosas, que militan estas ideas, cuando estas ideas, mismo hablamos, que las desvaloriza en sí mismas? Bueno, yo creo que muchas de ellas, por un lado, pues han sido víctimas de la mentira, y si algo hace el progresismo bien es engatusar a las personas y venderles ideas como: esta va a ser tu liberación, esto es lo que tú has estado buscando, esta es la solución a todas tus respuestas, aquí vas a encontrar tu razón de ser, y al final te termina dejando con más dudas, con cuestionamientos de ti mismo, de sin saber quién eres, y termina causando más depresión y ansiedad en nuestra generación. Entonces, tanta incertidumbre, es que es completamente lo contrario, pero ya te engatusó.
Entonces llega un momento en el que te ideologizó tanto que encontrar la salida es un poquito más difícil. Ahora bien, también creo y esto es como una llamada de atención también al lado, de pronto a nuestro lado, que ciertamente, por lo menos al inicio, sí se muestran como que los movimientos, los colectivos feministas se muestran como esa idea de sororidad en la que te van a acoger y van a estar ahí para ti, que lamentablemente después una se viene a enterar que no es así como te lo plantean, pero hacen parecer que de verdad están ahí para escucharte y que te entienden y que no te Mm. juzgan. En un inicio, nuevamente en un inicio. Y creo que a veces de nuestro lado podemos parecer como tan dispuestos, no, tan listos para eh, hacerle frente a estas ideologías que a veces nos olvidamos del tacto con la persona y por eso no atraemos tanto a las mujeres, ¿no? De hecho, yo hice una columna sobre esto hace un tiempo que justamente hablaba un poquito de por qué las mujeres de nuestra generación no encuentran, les llama más el movimiento feminista que, por ejemplo, digamos, el lado conservador, cuando en realidad posiblemente tienen más valores conservadores que de hecho lo que coincide con las feministas, pero Igual. creo que también en nuestro discurso se ha desfasado un poco en el tiempo y nos concentramos, por ejemplo, en darle el valor a la maternidad y que es muy importante, yo la valoro muchísimo, pero dejas de lado otros temas de agenda, por ejemplo, la presencia de la mujer en la política, la presencia de la mujer en la empresa, la presencia de la mujer en puestos de liderazgo en los que de pronto no te esperas mucho, pero también pueden llegar ahí. Entonces, creo que estos son temas que jalan a la nueva generación porque ya de verdad que muchas jóvenes de mi edad 23, en sus 20 y obviamente las adolescentes, crecen con esa idea de, oye, sí, de verdad que me gustaría como que no directamente apenas termine la carrera casarme y tener hijos, sino quiero un tiempito también para como que ejercer y hacer algunos proyectos, ¿no? Entonces crecen ya con ese chip. Esa es la mentalidad con la que están creciendo. Entonces tienes que poder saber hablarles a esas chicas, ¿no? Y si no vas a tocar esos temas, y el feminismo sí, porque el feminismo sí, si tú vas a escuchar a alguien hablar de mujer en la política, mujer en la empresa, mujer en liderazgo, te aseguro que el 99% de ocasiones en las que los escuches va a venir de una mujer feminista o de alguna organización feminista. Ellos son los Ujú. que hablan de esos temas. De nuestro lado, no. Y eso lo he notado yo, porque yo buscaba gente que hable de esos temas para mujeres y siempre era con el mismo discurso feminista. En algún momento se volvía a presentar y yo decía, no puede ser, o sea, ¿por qué no podemos tener a alguien que les enseñe a las chicas a que ellas pueden ejercer estos roles, pero con valores y principios que Mm. no las separe de lo hermoso que también puede ser el rol tradicional de ser mamá y de poder encargarte de tu familia? O sea, es que no se divorcian esos, esos roles que uno puede cumplir. Pero por eso creo que muchas jóvenes hoy en día se van para el lado feminista, porque es lo más moderno, tiene estos temas en agenda, también te engatusa, también te miente y eso también es parte de, pero podemos tomarlo como una llamada de atención o podemos tomarlo también como una forma de reflexión y entonces ponernos las pilas para saber hablarles a estas mujeres y enseñarles correctamente con la verdad. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que la derecha ha aprendido a dar la batalla cultural, pero que todavía les falta. Todavía le falta aceitarse en ciertos temas que la izquierda ya, como vos decías, ya viene hace mucho tiempo corriendo, ¿no? 5 minutos más tarde. Para pasar a otro tema, la enganché perfecto. Para pasar a otro tema. La gente no va a entender nada, pero hicimos un corte de unos 5 minutos Me encanta, me encanta. y estamos buscando cómo enganchar el tema. No dejo nada en privado, ¿viste? Cuento todo. Bueno,
Quiero hablar del tema de la nueva derecha que está en el poder en América Latina. La importancia, ya lo hablamos un poquito igual medio por encima, pero la importancia de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Yo a ellos los conozco creo que muchos y muchos de los que nos están escuchando lo van a conocer por el libro negro de la nueva izquierda, que es el libro, aunque ellos ya escribían hace un montón, es el libro que los catapultó en todo esto de la batalla cultural. Ujú. ¿Qué tan importantes fueron para vos? Ya contaste más o menos cómo fue Agustín Laje, la importancia de iniciarte en el camino de la batalla cultural, pero quiero que cuentes más en profundidad la importancia de ellos dos y obviamente de otros referentes, cuáles fueron tus otros, si tenés otros referentes, y cómo te impactaron a vos en tu vida y en tu propósito o tu ministerio, básicamente. Ujú. A ellos dos he tenido la oportunidad de conocerlos en persona Qué y envidia. son personas maravillosas. Uno a veces asocia a cierto nivel de influencia o de fama. A veces las personas pueden ser como un poquito más lejanas, más egocéntricas tal vez, pero en su caso, en absoluto sucede eso. O sea, es totalmente lo contrario. Son de las personas más humildes y con un gran corazón. O sea, es que no los tienes que conocer tan como que a persona para darte cuenta del gran corazón que tienen. De hecho, cuando conocí a mi Nicolás Márquez, yo creo que Nicolás me ha dado uno de los mejores abrazos que me han dado en mi vida. Y porque de verdad fue tan lindo, fue con tanta ternura, fue como un te quiero fue muy bonito. O sea, mi mamá era la que se estaba desmayando cuando lo conoció, porque lo conocimos, las dos lo conocimos a Nicolás Márquez al mismo tiempo. A Laje y yo tuve la oportunidad de conocerlo antes, pero ciertamente antes de hacerlo en persona, mi mamá lo conoció primero a Agustín Laje antes que yo, porque en la época del 2017, que en Perú comenzó a gestarse el gran movimiento de Con mis hijos no te metas, a partir de que se compartiera, o sea, el Estado compartiera que iba a desarrollar una nueva currícula nacional de educación básica, donde por primera vez iba a incluir el enfoque de género. Y entonces esto hizo que se levanten los padres de familia, con movimientos, por ejemplo, como el de Con mis hijos no te metas, y se hizo una marcha multitudinaria justamente para poder hacer frente al enfoque de género, reforzar el derecho que tienen los padres sobre la crianza de sus hijos. Y en esa época, pues justamente mi mamá comenzó a informarse más sobre este tema y evidentemente, que es el año, porque el 2016, si no me equivoco, es cuando sacan el libro negro de la nueva izquierda. Ese año, además, también, entre esos años, ellos dos, o por lo menos Agustín, no creo que los dos, pero por lo menos sé que Agustín sí, vinieron a mi universidad. Pero yo, ¿qué iba a saber? O sea, ni siquiera sabía, ni siquiera estaba estudiando ahí, pero me encontré ese video de YouTube y yo dije, pucha, ¿cómo no pudo ser cuando yo estaba ahí? Pero en esa época, obviamente, ellos se volvieron los referentes, y cuando ya en Perú comenzó a nacer todo este despertar a la ideología de género y al progresismo, que comenzó por ese lado, ellos comenzaron a ser los referentes, y ahí es donde mi mamá comenzó a ver más videos de Agustín Laje y ya se volvió fan número uno, y a mí me comenzó a decir, oye, deberías comenzar a ver lo que dice este señor, o bueno, este joven, sí, este joven, deberías comenzar a ver los videos de Agustín Laje. Y yo debo admitir, lo he admitido antes, yo soy ahora una criatura nueva, así que no, es mi testimonio, es parte de mi testimonio. Yo era una jovencita que le daba muchas veces la contra a su mamá. Entonces, en esa época, bien, bien necio de mi parte, o sea, yo le dije, pero yo no soy mamá y ese movimiento es de Con mis hijos no te metas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahí? No, yo no quiero ver eso. Y entonces, claro, mi mamá, como buena mamá, no dejó de insistir. Entonces, llegó un momento en el cual yo, pues, escuchaba igual, ¿no? Cuando ella ponía sus videos de YouTube y yo lo escuchaba de lejos, y eventualmente presté atención
y me di cuenta de lo importante que eran las ideas que estaba compartiendo, cuán distinto era lo que yo escuchaba, era algo fresco, era algo nuevo y me comenzó a interesar mucho más. Y luego, obviamente, ya me di cuenta que obviamente esta batalla nos compete a todos y a todas las generaciones. Cuando puedas ingresar, o sea, lo más pronto creo yo cuando te despiertes, entonces es que tienes que comenzar a dar la batalla en tu círculo más cercano y en tu círculo de influencia, dependiendo cuál sea tu círculo. Entonces, así es como yo conozco a Agustín Laje finalmente. Y con él luego conozco finalmente a Nicolás Márquez, que para mí Nicolás es como, así como tenemos nuestros próceres de la independencia, para mí él es un prócer de la batalla cultural. Porque Tal cual. ciertamente, como tú dijiste, el libro negro de la nueva izquierda no es su primer libro. Ni, tal vez Agustín venía haciendo algunos ensayos, publicando algunos libros más de coyuntura nacional, y este libro negro de la nueva izquierda igual era como uno de los primeros productos de Agustín, pero en el caso de Nicolás, él venía de muchos años más atrás, Sí. dando lo que hoy en día conocemos como la batalla cultural. Entonces, y me encanta a mí la relación como de maestro Jedi y digamos, con su Padawan, y que luego finalmente los dos conciban ese libro y cada uno ha seguido avanzando por su cuenta, pero nunca separados, y me gusta muchísimo. Creo que es un gran ejemplo para todos nosotros y definitivamente, mira, igual Agustín tal vez está más cerca de nosotros en edad, más que Nicolás, pero creo que le hablan tan bien, o sea, han sabido llegar tan bien a nuestra generación, que para nosotros son los de los mayores referentes que pueden existir, ¿no? Y bueno, tú dijiste qué Sí. envidia que yo los haya podido conocer en persona, pero qué envidia que tú compartes nacionalidad con ellos. Bueno, pero vos lo viste en persona, eso es otra cosa, otro nivel. Somos Eh, amigos. eh, No, escúchame, espérate. Hay una parte de la pregunta de cuánto valor tenía para una voz diferente. ajá, Y esto es prueba de lo humilde y cuán interesados están en que no necesariamente sea ellos los que se lleven la fama, sino de verdad empoderar. Esa palabra es muy usada por el progresismo, pero a mí me gusta igual también, sí. de empoderar a la juventud. Cuando nosotros empezamos con VD el 2022, y eso fue en julio del 2022, en noviembre Agustín estrena su documental de Querida Resistencia. Y dije, vamos a hacer algo, vamos a hacer un evento, hay que proyectarlo en mi universidad. Y dije, vamos a proyectar este documental en mi universidad como evento cultural. Pues le puedo dejar pasar así. Entonces, sí, bueno, gracias a Dios, tengo autoridades en la universidad que también están interesados en empoderar a los jóvenes, entonces me dieron la posibilidad de hacerlo. Doble Sí. envidia, ¿eh? No, bueno, sí, en realidad yo soy muy bendecida por la universidad que tengo. Compartimos muchos valores y me siento en mucha libertad de poder de aprovechar esos espacios. Me los han dado también. Los he buscado y me los han dado, pero bueno, hicimos esa proyección del documental y yo me acuerdo que esta misma persona que me ayudó a ir a su conferencia de jóvenes cuando vino ese mismo año, le dije, escúchame, ¿tú crees que haya la posibilidad de que Agustín mande un video específicamente para este evento, como dando unas palabras de bienvenida y de introducción para las personas, para que sepan qué esperar antes de ver el documental? Entonces mi idea era, pasamos ese video antes, vemos el documental y luego hay unas palabras finales de las cuales ya nos encargamos. Insistí, le pregunté, nunca me dio su número directo, así que yo no tengo el número de Agustín, no me lo vayan a preguntar, pero insistí con esta persona y me dijo, ya, yo le voy a preguntar, ya, yo le voy a decir. Y en medio de su agenda recontra apretada, porque ese señor a su madre, o sea, tiene una agenda recontra apretada, logró hacer el video. Y creo que fue un video como de 3 o 5 minutos, o sea, mandando los saludos, ¿no? A VDs, como que felicitando por la actividad, explicando su documental. Yo me quedé, no puede ser, o sea, me ha grabado un video exclusivamente, y yo recién comenzaba, o sea, era el primer evento que hacíamos. Tipo, creo que
después de eso nos comenzó a seguir a una voz diferente, pero éramos muy chiquitos, ¿no? Es como que tú podrías decir, ¿cómo me va a hacer caso este grandote? Pero creo que es porque cuando identifican también jóvenes que están comprometidos y que quieren hacer algo, ellos de verdad van a estar ahí para apoyarnos y eso simplemente habla de la calidad de personas que son. Sí, emanan humildad y se le nota, yo no los conozco, pero se le nota de acá a la China, como se dice. Creo que ellos son un ejemplo. Hoy, hace un rato hablábamos de, vemos que el mundo está cada vez peor, ¿cómo seguir? Ellos son un ejemplo de eso mismo, de perseverancia, porque ellos arrancaron, y como venimos diciendo, no arrancaron con el libro negro de la Nueva Izquierda, arrancaron mucho antes, y aún sin ser nadie por ahí, en ese momento, sin ser nadie relevante, siguieron, perseveraron, y ahora están viendo los frutos que son una generación de jóvenes. Ellos, en Argentina, ellos deben estar felices, especialmente por Argentina, porque ver un país que ha estado 100 años bajo ideas ideas progresistas, ideas socialistas, ellos dar la batalla cultural mucho tiempo, perseverando mucho tiempo, especialmente por su país, ver que ahora llegan los frutos, ver que ahora Dios responde, yo supongo que para ellos debe ser una satisfacción enorme y una gran victoria. Me encanta, es completamente, de hecho nosotros, cuando digo nosotros, para que sepan, mi equipo de Una Voz Diferente se compone por la mamá diferente, que es mi mamá, y un amigo más, que ya es como un hermano, parte de la familia, Elmer Carguapoma. Así que siempre en nosotros, como para que se entienda, porque estoy hablando yo solita, no es como que, ¿quién nosotros? Ese era un pequeño paréntesis. Amo a mi equipo, son mi bendición. Ya, en fin, nosotros hicimos un video, apenas sucedió lo del año pasado, que estuvimos haciéndole seguimiento, creo que todo el mundo le estuvo haciendo seguimiento a las elecciones argentinas del año pasado. Y cuando ganan, justamente, tuvimos la iniciativa de hacer un video con esa perspectiva, justamente felicitando el trabajo de Agustín y de Nicolás específicamente, que además también se pusieron la mochila de la campaña, porque ellos estuvieron acompañando toda la campaña, ¿no? Y creo que era consecuente, porque a veces uno dice, ¿no? Si tú te vas a poner a la batalla cultural o vas a ser como que un líder de opinión o figura pública aquí, ¿no? Es como te vas a comenzar a lidiar con un partido, parece más que realmente estás haciendo militancia para ese partido, pero para mí a mí me parece muy consecuente porque siempre han sido muy claros en decir que la batalla cultural avanza a la par con la batalla política. Entonces, si encuentras un partido que representa lo que tú quieres defender con la batalla cultural, ¿por qué no de meterte en lleno a apoyarlo, ¿no? Entonces, nunca me pareció como algo incorrecto de su parte, por el contrario, y entonces hicimos ese video y específicamente como tú lo mencionabas, ¿no? Tomándolos como ese ejemplo y cómo eso puede inspirarnos a otras personas en otros países para decir, oye, yo puedo ver los frutos en mi país, ¿no? O sea, tengo 23 años ahorita, tal vez vea que mi país se salve de una que otra cosa, pero posiblemente recién en unos cuantos años más, como decíamos, ¿no? Con la generación de mi hermano, etcétera, voy a comenzar a ver si continúo perseverando y si continúo colaborando con otras personas y con otros jóvenes que se animen a seguir perseverando conmigo y así todos juntos avancemos y sigamos dando la batalla cultural, vamos a ver los frutos o incluso si ni siquiera vea yo los frutos, sé que van a ver y que vale la pena hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo creo que nuestra generación necesita tener esa visión de largo plazo porque pues eso nos va a permitir seguir perseverando y ellos son un ejemplo que tenemos la bendición de verlo hoy en día, de que sí sucede. De que sí se puede, tal cual. Me diste el pie, me tiraste un centro a la cabeza, como se dice en Argentina, de
Yo tengo, no es una teoría mía, lo he escuchado en varios, pero me gusta pensar esto, que Argentina se ha transformado, y esto no es por el ego de ser argentino, pero Argentina se ha transformado en el epicentro de la batalla cultural, por lo que ha hecho Javier Milei. Y Argentina, y Javier Milei, para mí, y para muchos me parece, se ha transformado en el político más importante de Occidente, si se quiere. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ven primero todo lo que está pasando en Argentina? Ya me diste un pantallazo más o menos de cómo lo ven, pero quiero que me profundices en eso. ¿Y cómo ven la figura de Javier Milei como el líder político que tiene la derecha hoy en América Latina en general? Perú fue uno de los países que, creo que incluso después de Argentina, donde Milei tenía mayor apoyo. Así como que si nosotros fuéramos a votar por Milei, él tenía gran aceptación dentro de nuestro país y yo creo que era parte de las que hubiera podido votar por Milei si tenía la oportunidad. Pero bueno, soy peruana, no tuve la oportunidad, entonces, pero sí me pareció curioso, ¿no? Igual que en Perú tuviera tanto apoyo. Creo que ciertamente el mensaje que él daba para Argentina, eso es un mensaje que puede aplicar, porque como estamos hablando de la batalla cultural, también aplica en otros países. Entonces llegaba bastante a la juventud peruana también. Y se volvió esa figura revolucionaria que sabía llegar muy bien a los jóvenes, que no tenía pelos en la lengua y que les decía todas sus verdades a la izquierda sin ningún problema. Entonces, claramente como personaje también, jaló mucho, mucho la atención. Y, y yo me acuerdo que el día que Milei gana ya oficialmente en la segunda vuelta la presidencia, estaba con unos amigos, habíamos salido, fue un domingo, pues entonces habíamos salido después del servicio en la iglesia con mis amigos a pasear y yo estaba igual atenta, ¿no? Y de pronto me manda un mensaje, Elmer justamente me manda un mensaje y me dice, ya es oficial. Y yo estaba viendo el en vivo. De hecho, yo estaba viendo un en vivo. Entré a YouTube gastando mis datos, pero lo valía. Estaba viendo el en vivo y de pronto anuncian los resultados. Y yo literalmente me quedé en shock. Tengo un amigo de mi iglesia con el que particularmente hablábamos sobre este tema. Y al toque volteé a verlo y le dije, no sabes, ganó. Y me dijo, ¿en serio? Y entonces yo estaba tratando a todo el mundo decirle, no, como que, ay, ganó, Milei. Y de hecho mucha gente, o sea, sí sabía, o sea, sí estaban muy conscientes porque sí le habían hecho seguimiento. Creo que ha ayudado también a que varios jóvenes se comiencen a interesar un poco más sobre política y política internacional, aunque no supieran y aunque al día de hoy no sepan nada más que conocer el nombre de Milei, pero igual es un avance porque por lo menos te da un pie para poder comenzar esas conversaciones. Entonces, sí, definitivamente se volvió un personaje muy interesante, un referente, y ya para aquellos que sí estamos como más interesados y le hacemos más el seguimiento en ese campo, eh, creo que ha mostrado la posibilidad de que sí se puede hacer política bien, o sea, que sí hay la posibilidad de no caer necesariamente en este hoyo oscuro que a veces uno, o por lo menos eso sucede acá en Perú, porque es lo que constantemente escucho yo, que los jóvenes, y no solo los jóvenes, en realidad creo que todos los adultos tienen esa percepción de, si tú entras a política, te vas a perder. O sea, si tú entras al Congreso, al Ejecutivo, te vas a perder, te va a El consumir la famoso, corrupción. acá en Argentina lo han cuestionado a Milei en ese sentido, haciendo futurología, con el famoso teorema de Baglini, el teorema que dice, cada vez que llegas al poder, ¿Mm? tus convicciones las vas dejando más de lado, y más de lado, y más de lado. Tal cual. Y hoy Javier Milei ha demostrado que ese teorema
en él, por lo menos, no aplica. Pero bueno, no te quería cortar, seguí. No, no te preocupes, o sea, es que va perfecto, porque en realidad justamente eso es lo que pasa. Y lamentablemente, por lo menos en Perú, no como poniéndotelo como ejemplo, en los últimos años tenemos todos los ejemplos para hacer que las personas sigan reforzando esa idea. Pero yo creo en realidad porque genuinamente no se ha levantado todavía un líder que tenga sus convicciones bien claras y que por lo tanto pueda hacer una carrera que íntegra y que entonces tenga los resultados, por ejemplo, como los obtuvo Milei en su victoria. Porque yo creo que cuando la gente identifica una persona que tiene esa capacidad de liderar masas y lo puede hacer porque tiene convicciones muy claras y nada hace que tuerza sus convicciones, la gente se va a sumar. Pero acá en Perú hubo pues, en las últimas elecciones presidenciales, bueno, no en las últimas elecciones presidenciales, pero no sé, en las últimas elecciones presidenciales hubo una propuesta de derecha y Agustín mismo le presentó también como la nueva derecha, la posibilidad de una nueva derecha aquí en Perú. Pero creo que igual faltó esa firmeza y por eso no todos se llegaron a sumar a ese bote, ¿no? Y también hubo otras cosas, digamos, en el proceso de elecciones, con temas de corrupción y ya con el Jurado Nacional de Elecciones, que se comprobó hubo fraude, pero ya, pues esos son otros temas, pero en general creo que todavía en Perú no se ha levantado una figura como lo ha sido Milei para Argentina. Y entonces ahora con esta referencia de Milei para Argentina, otros países dicen, ok, nosotros también podemos tener nuestro Milei, o como algunos dicen, ¿no? Y de hecho eso es lo que han dicho algo, o recientemente ministros aquí en Perú, que también vamos a comenzar a aplicar medidas Bukele, ¿no? También vamos a tener nuestro Bukele, es otra cosa que se dice en nuestro continente, pero de alguna manera creo que ha levantado esa nueva esperanza en otros países, en otras sociedades, de que, oye, sí se puede, entonces hay que esperar y en todo caso yo le digo a la juventud, también hay que animarse a ser, digamos, ese líder que nuestra nación necesita. Va a salir de nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Sí. Va a salir alguno de nosotros, ¿no? Pero ese es un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Y ahora, que vamos a hacer un copy-paste de lo que es mi ley para Argentina aquí en Perú, no necesariamente. No. Hay convicciones que sí se comparten y se van a mantener, pero el Perú tiene, yo hablando como peruano, el Perú tiene sus propias necesidades. Igual creo que Claro. Argentina ha venido siendo un país bastante más avanzado de lo que era y lo que es nuestro país. Por ejemplo, en Perú tenemos sociedad o poblaciones, por ejemplo, en la selva, de la que genuinamente se desconoce en absoluto sobre ellos, ¿no? Y no se llega a ellos, pero tienen una cosmovisión distinta de vida. Entonces, en nuestro propio país, gobernar nuestro propio país es un desafío grande porque no es lo mismo como ha crecido y la cosmovisión que tiene la gente de la selva, la gente de la sierra y la gente de la costa. Entonces, es un desafío grande que lo va a tener que asumir un gran líder, pero eso significa no vamos a copiar y pegar lo que es Milei o lo que es Bukele, pero sí el hecho de tener un líder con convicciones muy fuertes es lo que yo sé que también va a pasar para Perú, es lo que espero. Claro. Bueno, me gustó que lo hayas nombrado a Bukele, porque no lo quería, por cuestiones de tiempo, lo iba a saltear, pero él ha sido también creo yo, una figura importantísima en la batalla cultural, Sí. porque por el contrario de Javier Milei, Bukele se ha enfrentado contra organismos internacionales, se ha enfrentado contra las Naciones Unidas, se ha enfrentado contra la ONU, se ha enfrentado contra las multinacionales que ponen millonadas y millonadas de plata en nuestros países. Entonces, Milei con lo suyo y Bukele haciendo esa gran lucha, porque tiene que tener bastante coraje para hacer esa lucha, creo que son
los dos pilares fundamentales de la derecha, de la nueva derecha que tenemos hoy en día en América Latina. Para no quitarte más tiempo, yo seguiría hablando muchísimo tiempo más porque me encanta. Yo también. Parte 2. Pero que la gente decida. Si quieren una parte 2, que pongan me gusta y que comenten parte 2. Ya está eso nomás. Con eso ya van a tener parte 2. Con que haya solo un comentario. Pero uno. No tiene que insistir tanto, la verdad. Quiero hacerte la última pregunta y con esto finalizamos. ¿Qué le dirías a los cristianos, a los jóvenes cristianos, que piensan que todos estos temas que hemos charlado hoy, que la política y que la batalla cultural son temas del mundo y no son temas que nos competen tanto, que no son temas importantes? ¿Qué le dirías a esas personas? Y nada, eso, ¿qué le dirías? Bueno, repetiría, parafraseando en todo caso, las palabras de un gran apóstol que nosotros, pues si tú te consideras hijo de Dios y como cristiano, creo que es alguien a quien también tomas como referente. ¿Qué vendría a ser? No, mentira. Puede ser. Eso es otro tema para otra conversación. Pero bueno, no me refiero al gran apóstol Pablo, por si acaso. Sí. Yo lo parafrasearía y diría, bueno, si bien es cierto, nosotros no somos de este mundo, sí habitamos en este mundo, ¿no? Y resaltaría esa parte. Porque yo sé que cuando lo menciona es más para enfatizar el hecho de que sí, estamos aquí en el mundo, pero no somos de este mundo. Creo que a veces nos quedamos y tanto en esta parte de no somos de este mundo que llegamos a olvidar el hecho de que sí estamos y todavía estamos en este mundo, ¿no? En esta tierra y van de la mano, porque realmente uno tiene que ser consciente de dónde Dios nos ha colocado. No es una casualidad que Dios te haya colocado en el país en el que naciste, en la provincia, en el distrito en el que vives, en esta generación, en estos tiempos en particular. Y creo que Dios siempre busca que sus hijos se vuelvan una solución para un problema que existe en este mundo. Y lo mencionabas antes, a veces uno tiene que fijarse para encontrar específicamente ese llamado específico que uno tiene, a veces buscar como qué es lo que más rabia te puede generar. Yo también diría, mira la necesidad que hay alrededor de ti, ¿no? Y tal vez tú dices, no, Maga, pero yo estoy en un distrito en el que realmente, o sea, por donde vivo no es que haya como que ese tipo de necesidad como pobreza, etcétera, o sea, que yo lo vea aquí tan cerca. Bueno, también puedes fijarte en aquellos problemas justamente que a nivel cultural, que lo puedes ver incluso en las redes sociales, lo que tu generación está enfrentando, ese tipo de problemas, ¿no? Ahí también hay una gran necesidad. Y cuando estamos hablando específicamente de un público cristiano, hay una gran necesidad de nuestra generación de conocer a Jesús, de conocer su amor, porque eso es lo que verdaderamente va a ayudarlos a despertar, ¿no? Entonces, no perdamos de vista lo que la iglesia ha venido a hacer, o sea, la iglesia como cuerpo de Cristo ha venido a hacer en este mundo, que es justamente también ser esa solución para las necesidades que tiene nuestra comunidad. Y otra de las cosas que a mí me ayuda es nosotros siempre, o sea, nuestra gran comisión es compartir y predicar el evangelio, ¿no? A donde tengamos la posibilidad de hacerlo. Cuando uno comparte el evangelio, tú compartes sobre Jesús, no sobre la gran historia de Jesús. Y Jesús, ya sabemos, porque como lo dice en la Biblia, es la vida, el camino, la verdad, en desorden, lo he dicho, pero es la verdad. Ahí es donde quiero enfatizarlo. Es la verdad. Y cada vez que tú tienes la oportunidad de compartir
la verdad, tú estás compartiendo de Jesús, aunque no menciones específicamente su nombre, aunque no Excelente. digas específicamente un versículo. Pero entonces, cuando estás ayudando a un joven a poder conocer verdaderamente su identidad, a identificar las mentiras del progresismo, cuando estás compartiéndole a una jovencita las mentiras que le están dando con el movimiento abortista, eh, y en fin, a otras personas los estás ayudando a despertar de las mentiras del progresismo y los estás llevando hacia la verdad, los estás llevando hacia Jesús. Entonces, en el campo de la batalla cultural y en el campo de la batalla política son otros campos de evangelismo que no todos necesariamente van a entrar como políticos o como figuras públicas, voceros, así como Agustín, como poniendo como ese ejemplo, o como nosotros que estamos teniendo como proyectos más audiovisuales, más digitales en esa esfera. Todos aún así tenemos una responsabilidad dentro de la batalla cultural. Y puede ser dentro de tu propia familia, puede ser en tu universidad, uno a uno con tus compañeros, ¿no? O con tus compañeros de trabajo, pero todos tenemos una responsabilidad que cumplir, un rol que cumplir en la batalla cultural. Lo tienes que identificar, ¿no? En tu lugar de influencia, pero mantén presente que cuando compartes de esa verdad, también estás compartiendo de Jesús, ¿no? Estás compartiendo a Jesús mismo. Entonces, sí, es hora de que la iglesia se escape de esas cuatro paredes, abra los ojos a lo que está sucediendo en nuestra sociedad y nos comencemos a plantar como esa solución y como aquellos guerreros espirituales que oran y accionan para poder traer el cielo a la tierra y no descansar hasta ver la gloria de Dios hecha realidad en nuestra generación y en este mundo, ¿no? Así que eso es lo que yo les podría decir para que puedan animarse a seguir dando la batalla. Bueno, si vos estás escuchando esto y después de esta mini prédica no te animaste, no sé qué estás haciendo con tu vida, amigo. Yo para sumarte algo, simplemente algo que se me venía a la cabeza, la palabra de Dios dice que el mundo espera por la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Si vos no estás manifestando a Jesús, a ver, como bien decía Magda, Jesús es la verdad. Manifestando a Jesús, estás manifestando la verdad, y esa verdad choca inevitablemente con la mentira y la derriba. Así, si vos no estás manifestando Amén. que sos hijos de Dios, deberías replantearte qué estás haciendo con esa condición. No puedes ocultar la luz. Jesús lo dijo. No puedes ocultar. Una lámpara no está hecha para estar abajo de la mesa, lo parafraseo, sino que está hecha para ponérselo en lo alto, para que alumbre a toda la casa. Y eso es la batalla cultural, desde la perspectiva cristiana, ¿no? Poner esa luz de esperanza, esa luz de verdad, esa luz que derriba toda mentira que pueda venir del diablo, que pueda venir de la oscuridad, para que alumbre a los más que podamos. No es necesario que hagas lo que hacemos nosotros, simplemente con que le hables a un amigo, a un familiar, a tu hermano, a lo que sea, estás poniendo esa luz en alto para que alumbre y traiga la verdad a la vida de una persona que está sumergida en la mentira y en las tinieblas. Tal cual. Solo, creo que, bueno, podríamos seguir haciendo como que te complemento, pero, pero es que tienes que usar. Justo mi pastor nos estaba compartiendo eso, nuestro grupo de jóvenes este domingo, y nos decía, tienen que poder identificar las herramientas que tienen a su mano. Y las herramientas no van a ser lo mismo para cada uno, pero el propósito para todos nosotros es el mismo, es glorificar a Dios y traerse abajo las mentiras del enemigo en este mundo. Pero las herramientas son distintas y el llamado en ese sentido puede ser también específico para cada uno. Entonces, fíjate las herramientas que tienes.
pero no creas, y yo de verdad creo genuinamente que los temas que hablamos en la batalla cultural no son como temas accesorios. Hoy en día son temas que sí o sí tenemos que todos conocer, tener base, porque en cualquier lado, en la empresa, en la política, en la parte académica, etcétera, en cualquier lado ya hay progresismo. Entonces, tienes que estar listo para poder responder ante ello, ¿no? Y sí, me voy a robar eso de ponernos, o sea, Batalla Cultural justamente es estar como esa luz. Y un beneficio, o sea, es que lo bueno tú no te lo puedes guardar. Y dentro de la batalla cultural, no solamente hablando hacia las personas que como que están engañados por el progresismo, sino dentro de las mismas personas que están dando la batalla cultural, pero no conocen aún a Jesús, tú tienes el gran beneficio Tal cual. de verdad haber despertado a la Matrix, pero en serio, porque ya tú no ves las cosas como un ser humano, tú ves las cosas a través de los ojos de Dios, y entonces esa es una perspectiva, o sea, tú puedes ver, deberías poder ver, deberíamos nosotros poder identificar qué es lo que está sucediendo en el ámbito espiritual, que es aún más real que lo que vivimos en nuestra realidad, no valga la redundancia. Entonces tú tienes ese beneficio, entonces tienes que poder compartirlo, porque esa es una perspectiva única que te la da Dios y no te la puedes guardar. Así que ya, bueno, lo dejo ahí, porque si no voy a seguir. Parte 2. Bueno, Magda, muchas gracias. Creo que fue una charla excelente, excelente. Como te digo, podríamos seguir 1000 horas más. Gracias por venir, por aceptar venir a Doble Filo. Fue un privilegio tenerte y obviamente este canal, esta casa está abierta para que cuando quieras venir Para la parte servir. 2. A la parte 2 vas a tener que venir sí o sí porque uno, y voy a ser yo el que comente. Ese va a ser el primer comentario. Sí, aunque haya uno, va a ser ese. Exacto. Muchas gracias, en serio. No, gracias a ti por acercarte, por haber propuesto y haber tenido esta conversación. De verdad que algo que me encanta con todo esto, de cuando hablamos diferentes, que como lo decía, me ha dado la oportunidad de conocer a gente tan chévere y no solo de mi país, sino realmente de otros países, que es tan enriquecedor. Entonces es poder armar amistades y bueno, cuando me toque regresar a Argentina, pues te visitaré. Yo ya me autoinvité, Invitadísima. pero es igualmente cuando vengas a Perú, me avisas. Pero es En eso, algún ¿no? O momento sea, no he salido de Argentina, tengo que decir la verdad. No he salido de Argentina. Muy mal de mi parte. que sea este tu primer destino. Por favor, tienes que venir a comer la mejor comida de todo el mundo. Y no Bueno, lo voy a discutir, no lo voy está a discutir. decidido. Está Ya. decidido. Voy a ir porque si me hablas de comida, yo estoy ahí. Apuntado. Pero no, gracias a ti y definitivamente, pues oraré por Doble Filo para que Dios te siga dando visión y te siga dando fuerzas para que no desistas en esta batalla y en aquello que Dios te ha puesto en tu corazón y creo que va a ser de mucha bendición y es de mucha bendición para otras personas. Así que para mí también es un honor que me hayas confiado este espacio para poder compartir algo de lo que he podido aprender y lo que Dios en su gran misericordia también ha podido ir revelando a mi vida poco a poco, ¿no? Así que, pues, a seguir dándole una voz diferente también es el espacio para ti, para Doble Filo, para lo que necesiten. Hablo sin que necesariamente Elmer y mi mamá me hayan dicho, pero somos uno solo nosotros tres, así que como la Trinidad, no mentira, pero es tu caso también, así que Bueno, a todos seamos una voz diferente. muchas gracias por las oraciones. Obviamente van a ser muchas. Voy a estar orando por vos, por Elmer y por la mamá diferente. Bueno, deja tus redes sociales. Una voz diferente Perú en todos lados, o sea, bueno, en Instagram, en Facebook también estamos como una voz diferente, en YouTube como una voz diferente, en X, bueno, en TikTok también como una voz diferente Perú, y en X también estamos, pero como VD
Magda-P. No lo uso mucho, gente, de verdad, perdónenme, pero estamos ahí, igual hacemos presencia. Más que nada comparto cosas. Pero, pues, y si quieren, Magda Libertad también. Así que ahí me pueden encontrar. Bueno, igual las redes sociales van a estar en la descripción, así que aprieten el link y se van a seguirla y apoyar el canal de Magda. Esto fue el Mateando Tranqui número 10. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es un nuevo video de Doble Filo. Chao.